En primera instancia se pretende analizar los diferentes contextos sobre el comunalismo en la India. El contexto histórico nos habla de que en la India el origen y el crecimiento del comunalismo se remonta a los días anteriores a la independencia y a la política de divide y vencerás adoptada por gobernantes británicos. Estos últimos alentaron las diferencias basadas en la religión entre estos grupos que finalmente llevaron a la partición del país en líneas comunales en el año 1947. Si bien ahora, trasladándonos al contexto actual, podemos mencionar los principales factores que han alentado el crecimiento del comunalismo en la India contemporánea, como lo es, por ejemplo, los retrasos económicos de los musulmanes que decidieron quedarse en la India después de la partición, los cuales son educativa y económicamente atrasados más que los hindúes. Por otro lado, tenemos también a los partidos y organizaciones comunales, donde sus líderes a menudo alientan a los elementos sensibles a la comunidad sin educación o semieducados a participar en luchas comunales en nombre de la religión. Seguidamente están las obligaciones electorales, donde la selección del candidato para una circunscripción en particular se hace generalmente después de considerar la fuerza relativa de las diferentes castas y comunidades que residen en esa circunscripción. Los votos se exigen en líneas comunales durante la elección. De igual manera, se puede mencionar la política de separación e aislamiento entre los musulmanes, donde difunden la sensación de que no han disfrutado los beneficios de la modernización de los negocios, de la educación o de los trabajos gubernamentales. Para finalizar, se pueden analizar las actividades terroristas de países vecinos como Pakistán para difundir el odio entre las comunidades en la India y, interconectado también, el manejo ineficaz de los disturbios comunales por parte de los gobiernos estatales que, de hecho, carecen de voluntad política e incluso de recursos para frenar estos disturbios. Entonces, como resultado de todos los factores mencionados anteriormente, el comunalismo se está levantando nuevamente en la India después de la independencia y está creando grandes problemas incluso en el funcionamiento del sistema político de dicha zona. En India se empezaron a percibir protestas en contra de las medidas económicas y políticas impartidas por Narendra Modi. Estas protestas paralizaron calles y campos del país, frenando importantes vías de comunicación, campos agrícolas y empresas, cerrando bancos, oficinas y hasta tiendas. El motivo de estas protestas, como ya se mencionó, se centra en contra de radicales políticas, económicas y sociales impartidas por Narendra Modi, destacando con mayor malestar la llamada Acta de Enmienda o la Ley de Ciudadanía, fomentado por Narendra Modi. La finalidad de esta enmienda es cambiar los parámetros para lograr obtener la ciudadanía en relación a las poblaciones minoritarias inmigrantes. Esto proviene de políticas fundamentalistas germinadas por el sentimiento antimusulmán. El RSS es uno de los principales actores que dirigen ataques hacia musulmanes indios, perpetrada por el gobierno y organizaciones afines a su agenda. La derogación del artículo 370 llegó a constituir un acontecimiento sumamente importante. Esto es relevante porque dejó en vulnerabilidad, suprimiendo los derechos de la población mayoritariamente musulmana en Kashmir y aumentando la violencia con la militarización. Esta medida ha contribuido en promover el temor, ya que promueve un nuevo modelo de nación india, alejando el pluralismo y la tolerancia. Las series de políticas intolerantes a la población musulmana han traído una ola de violencia sobre estos mismos. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió el 5 de enero del 2020 en una universidad en India, donde grupos de extrema derecha hindú atacaron una manifestación, les arrojaron piedras, dañaron automóviles estacionados en el lugar, golpearon a los docentes y estudiantes presentes. Esos actos fueron cometidos por la RSS, ya comentada anteriormente. Este tipo de violencia se le denomina, según Galtung, violencia cultural. Las bases de esta teoría es que se utiliza religión, lengua u otros aspectos culturales para justificar o legitimar la violencia directa o violencia estructural.
Continuando, se puede observar la religión hindú como un instrumento de la estrategia política. El término comunalismo se usa principalmente para connotar la manipulación de símbolos y sentimientos religiosos por parte de las élites sociales a favor de sus propios intereses políticos y materiales. La República de India constitucionalmente se define como una república democrática, socialista y secular, es decir, independientemente se proclamó una política laica y democrática. No obstante, ese laicismo se refiere al respeto hacia todas las religiones por igual y no como la separación entre la religión y el Estado, dicho de otra manera, una política pluralista. Ahora bien, contradictoriamente, desde el Estado colonial se ha alentado la construcción de identidades sobre la base de la comunidad religiosa, clasificando a la población según su religión. Se promulgaron disposiciones legales basadas en los textos religiosos, por ejemplo en la herencia en el Código Civil, que fue normatizado para cada comunidad religiosa con el supuesto argumento de conservar sus tradiciones. Por tanto, en un esfuerzo de imponer una unidad nacional construida en un contexto marcado por la diversidad social, étnica y religiosa, se han seguido dos estrategias contradictorias. No obstante, la que aquí nos interesa es la que refuerza y reforzó las diferencias raciales, étnicas y religiosas en la práctica social y política, donde se evidencia la violencia comunal, precedida por la propaganda de odio por parte de la derecha hindú principalmente. La comunidad musulmana, por ejemplo, se enfrenta a la pérdida de vidas y propiedades, así como la erosión de sus derechos civiles constantemente por la ideología que exalta la identidad religiosa, racial y cultural de los hindúes como la comunidad mayoritaria. No obstante, lo que se hace en realidad es traicionar las bases de una sociedad democrática y pluralista en los diversos discursos políticos que se incorporan. Y si bien a lo largo del video hemos visto cómo esto afecta a la India, estos no han sido los únicos ejemplos. Hace muchos años en Europa y gran parte de América, la Iglesia Católica hizo lo mismo, sometiendo el control político a base de la divinidad. O también podemos ver cómo en la situación de Palestina actual, donde se justifican muchas de estas acciones bajo la religión. Es por esto que la religión ha sido y será utilizada como un instrumento de poder, y el control de estos aspectos y tener cuidado es fundamental para mantener la paz y la seguridad contemporánea en nuestro sistema internacional. Para ir finalizando el video, queremos reflexionar acerca de cómo la religión puede ser utilizada como instrumento de poder con alcance político. Si nos retomamos a mucho tiempo atrás, en las sociedades del Paleolítico, probablemente estas igualitarias y sin sistemas que pudieran imponer el orden por la fuerza de la manera que lo hacen los estados modernos, la religión habría servido para fortalecer estos vínculos entre los individuos y la tribu y controlar impulsos egoístas por miedo a un castigo divino. Evidentemente, la sociedad evolucionó y estos movimientos que afectaban al control de un estado se complejizaron más, y realmente Max Weber nos habla que existen dos tipos de personas dentro de una población: aquellos que son activamente políticos y a lo que él llama la masa, que son políticamente pasivos, es decir, que son reactivos a los cambios. La masa, al ser políticamente pasiva, no alusa al líder, sino que el líder político busca persuadir a la masa mediante la demagogia. ¿Suena similar? Pues sí, es lo que han hecho muchas religiones a lo largo de la historia, al persuadir bajo sus intereses, bajo un lugar, una salvación que puedan sentir los individuos, hacen que hagan actos que son de suma inmoralidad.
Es por esto que la religión y el comunalismo es perjudicial para la paz y la seguridad contemporánea, porque la religión ha sido constantemente utilizada como instrumento de poder y como instrumento de manipulación ante las masas.